Vamos a hablar de ese tema vía Skype desde la Ciudad de México con la señora Chacel Colorado, coordinadora de incidencia de Amnistía Internacional. Muchas gracias por acompañarnos, señora Colorado. Bienvenida. No, al contrario, muchas gracias por el interés en Amnistía Internacional. ¿Qué dice Amnistía Internacional de esta alza, digamos, en cuanto a las incidencias de ejecuciones en algunos países? A pesar que hay 4 recientemente que abolieron la pena capital, pero el número continúa aumentando, sobre todo arrojado fuertemente por China, cuyos datos son secretos de Estado. Claro que sí. Justamente esa es una de las principales preocupaciones que revela el informe recientemente presentado a nivel mundial, donde documentamos cuál ha sido la tendencia de muchos de los países a aplicar la pena de muerte, sobre todo sobre todos aquellos delitos, no tan solo los delitos considerados más graves, sino también sobre delitos comunes. Y como se había manejado, Amnistía Internacional refleja en este informe un incremento del 54% de aumento en la imposición de la pena de muerte pues, por este tipo de delitos. Sobre todo, creo que es muy importante señalar que al menos, por ejemplo, de las cifras registradas, que como bien se señalaba previamente, hablamos de más o menos 1.632 personas ejecutadas, se habla de que algunas de estas imposiciones de la pena de muerte se dan sobre todo en el marco también de delitos contra la seguridad nacional, y hubo 7 específicamente contra delitos de terrorismo, ¿no? A pesar de los esfuerzos, como bien señalabas, que se han realizado porque algunos países tomen acciones para abolir la pena de muerte, vemos cómo hay este incremento en las ejecuciones y sobre todo lo más preocupante para Amnistía Internacional es que hay países como China, como Vietnam, donde el poder acceder a esta información es calificado como un secreto de Estado, y eso sin duda hace que los números reflejados en el informe, sobre el cual no contiene cifras de China, sean números sobre los cuales sabemos que se habla de cifras mayores. Bien, señora Colorado, aquí hay temas bastante sensibles. El tema de la pena capital es bastante sensible dependiendo de la óptica de la cual se mire. Hay quienes lo justifican porque piensan que es una manera de reprender fuertemente a quienes han cometido errores que atentan contra la sociedad. Mientras que otros tantos dicen que es vulnerar el derecho a la vida, que es el principal derecho que tiene cualquier ser humano, y esto es condenable desde esa perspectiva. Pero ¿cómo podemos explicarle, por ejemplo, a la gente que sufre índices de violencia similares a los de los países en guerra y que no están en guerra, que la pena de muerte no es esa luz al final del túnel que ellos están esperando? Pero antes precisamente de su respuesta voy a compartir con usted y con nuestros televidentes algunos datos. Al menos 6.000, por ejemplo, 657 asesinatos se registraron en El Salvador durante 2015, 5.092 en Honduras y otros 5.700 en Guatemala, casi 17.500 entre todos. ¿Cómo le dice Amnistía Internacional a la gente que vive en esos 3 países que la pena de muerte no es la solución al problema? Claro que sí, mire. Yo creo que hay que diferenciar varias de las medidas. Sin duda, pues parte de la discusión que estás poniendo sobre la mesa es muy importante. Amnistía Internacional tiene una clara convicción, así lo ha representado desde 1977, por abolir la pena de muerte en todos los casos sin excepción, y sobre todo partiendo de un elemento clave, que es el respeto a la dignidad humana, el respeto al derecho a la vida, pero sobre todo porque ha habido innumerables ejemplos también en los cuales el sistema de justicia, y sobre todo en algunos otros países en donde vemos que la aplicación de la pena de muerte, ya sea a través de la legislación o de la práctica, muchas veces lleva de por medio la violación a otros derechos, sobre todo en el caso muy específico en donde se habla, por ejemplo, de presos políticos o de presos que atentan contra la seguridad nacional a veces, y así se ha documentado en varios casos, enfrentan un proceso de juicio que viola varias de las garantías, y pues es bastante grave que sin duda la legislación pueda habilitar la imposición de la pena de muerte. Por ello es que aún en los peores contextos, digamos, de violencia y ante los delitos más graves, los sistemas nacionales y sobre todo aquellos que han ratificado algunos tratados internacionales, pues están obligados de alguna manera por algunos de ellos a no aplicar penas de muerte, o aquellos países que todavía no lo consideran así, pues debieran suscribir este mismo compromiso
sobre todo para intentar otras medidas quizás menos restrictivas a los derechos humanos. Vamos a conocer precisamente también, señora Colorado, la opinión de los ciudadanos centroamericanos quienes han estado activamente participando en nuestras redes sociales. Algunos son, por ejemplo, el de Jaime Valdemar, que dice sí estaría de acuerdo porque ellos sí pueden quitarle la vida a una persona honrada y trabajadora mientras ellos se van tranquilamente a la cárcel comiendo el impuesto del pueblo. Otro comentario es el de Randy Barrios, que dice el sueño de cualquier gobernante corrupto es tener en sus manos la vida del pueblo. Y en Centroamérica abunda la corrupción, pero no les vamos a dar el gusto. Y coloca una etiqueta no a la muerte. John F. Cruz dice, yo sé que esta no es la solución para todos los problemas de delincuencia en el país, pero es un buen inicio para hacerles saber a los delincuentes que si siguen haciendo de las suyas, lo van a pagar con su vida. Y dice él, yo apoyo la pena de muerte mediante una etiqueta. Y finalmente, Luis Alberto Sajastume dice, la pena de muerte en Guatemala está institucionalizada, solo que la aplican los criminales, pero a los ciudadanos honrados. Son algunos de los comentarios que hemos podido extraer a través de nuestro fans page en Facebook. Tenemos que ir cerrando esta entrevista. Señora Colorado, ¿qué piensa usted de lo que dice la gente? Vemos con comentarios encontrados, unos que no están digamos, en apoyo a este tema, otros que lo ven desde la perspectiva quizás de la venganza, de que el daño que hicieron a la sociedad tienen que pagarlo con la muerte. Claro que sí, mira, esta discusión de la pena de muerte se da muy similar a también aquella parte como del populismo punitivo en donde se alcanzan incluso penas que podrían significar una prisión privativa de la libertad por toda la vida. Y sin duda Amnistía Internacional considera que a pesar de lo grave que pudiesen ser la comisión de determinados delitos, sobre todo aquellos que se consideran incluso crímenes contra la humanidad, lo cierto es que dentro de un marco de respeto a los derechos humanos, pues la pena de muerte por sí misma, pues lo consideramos una pena bastante cruel e insólita, y dado desde esa perspectiva que tampoco cumpliría un fin para que la persona pudiese, digamos, regresar a la sociedad del daño que ha hecho, más bien la apostaríamos porque los estados establezcan políticas criminales respetuosas de los derechos humanos y también de aquellas políticas que llevan un poco a la reinserción. Bueno, muchas gracias, señora Chacel o Chacel Colorado, por acompañarnos a esta hora vía Skype desde la Ciudad de México. Ha sido un placer. Al contrario, hasta luego. Hasta luego.